Un gusto en saludar a toda la audiencia que a esta hora sintoniza Telesur. Iniciamos una nueva ronda de noticias. Les acompaña William Quintana. De inmediato revisamos nuestros titulares. La CONAIE acepta reunirse con todos los poderes del Estado ecuatoriano tras cumplir 15 días de protestas en demandas a mejores condiciones sociales. Avanza el paro indefinido a nivel nacional de gremios de transportistas y agricultores de Perú por el aumento de la gasolina y los fertilizantes. El Kremlin exportará oro a otros mercados pese a los planes del G7 para prohibir su comercio. Ampliamos información a esta hora y lo compartimos con toda nuestra audiencia. Nos enfocamos en Ecuador y es que tras cumplirse el 15º día de las protestas, la Confederación de Nacionalidades Indígenas aceptó reunirse con todos los poderes del Estado. La organización informó que la decisión tiene como objetivo canalizar los espacios técnicos eficientes para que las demandas de la agenda nacional tengan resultados y sean garantizadas. No obstante, el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, había confirmado que continuarán el paro nacional indefinido y la movilización en las provincias y en la capital del país. Señalan que la movilización se mantendrá por considerar insuficientes las medidas por su parte. La Asamblea Nacional además va a continuar con los debates para activar la solicitud de muerte cruzada presentada por algunos asambleístas. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, emitió un comunicado este lunes en rechazo a las recientes medidas tomadas por el presidente Guillermo Lasso. En el marco de las 10 demandas expuestas por la organización, en el documento indican lo siguiente. El presidente unilateralmente ha decidido la reducción de 10 centavos en el diésel y en la gasolina, siendo una decisión insuficiente, sin garantías y que no compadece de la situación de pobreza que afrontan millones de personas. En tal sentido, expresan: nuestra lucha no cesa, ni tampoco el derecho a la resistencia y a la protesta sigue vigente, pese a las amenazas de criminalizarnos y perseguirnos. Seguimos firmes en nuestra convicción para que en Ecuador la vida digna no sea privilegio de unos pocos. La organización señaló además: reiteramos el llamado a todas nuestras bases para que en la protesta siga primando la solidaridad y se garantice el acceso y circulación de insumos médicos y de primera necesidad. En este contexto, manifestantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la CONAIE, se dirigen al centro histórico de Quito en el marco de los 15 días del inicio del paro nacional. Este lunes, la marcha partió desde las zonas de paz localizadas en las Universidades Central y Politécnica Salesiana y desde el Parque El Arbolito y se desplaza por las calles de Quito con dirección al Palacio Presidencial. Además, se tiene previsto que se lleve a cabo una reunión entre el Ejecutivo y el movimiento indígena en la iglesia La Basílica a las 14 horas local de la nación ecuatoriana para abordar las demandas de los movimientos sociales. Diversos líderes se han unido a la marcha, entre ellos el líder de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, Gary Espinosa, y el de la CONAIE, Leonidas Issa, para recalcar el carácter pacífico de las manifestaciones que llevan a cabo los sectores de la sociedad ecuatoriana. Para seguir ampliando todo este panorama, la CONAIE acepta reunirse con todos los poderes del Estado ecuatoriano tras cumplirse 15 días de protestas en demandas a mejores condiciones sociales. Nuestra colaboradora Elena Rodríguez ya se encuentra desde el lugar. Elena, un gusto en saludarte, gracias por estar nuevamente con toda la audiencia de Telesur y queremos contextualizar lo siguiente. El presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, hizo un llamado a la Cruz Roja para que sean garantes de la funcionalidad de las rutas humanitarias que se están conformando. ¿Qué nos puedes comentar con respecto a este panorama? Te escuchamos.
Hola, muy buenas tardes. Con América Latina nos conectamos desde Quito, específicamente desde la iglesia, la Basílica del Voto Nacional, ubicada en el centro de la capital de los ecuatorianos, donde en este preciso momento los manifestantes que han recorrido por las calles del centro de la ciudad de Quito cantan el himno nacional. Esto en respaldo a la paralización de actividades que hoy cumple 15 días. Vamos a escuchar el ambiente que a esta hora se genera precisamente en la Basílica del Voto Nacional, donde a las 2 de la tarde se ha previsto, se desarrolle la reunión entre los diferentes poderes del Estado, los 5 poderes del Estado ecuatoriano y el movimiento indígena. Vamos a escuchar brevemente lo que pasa en este momento. Este era el himno nacional cantado por los manifestantes a esta hora, que recordemos salieron desde los centros de paz, las universidades declaradas como centros de paz y centros de acogida. Posteriormente recorrieron por las calles del centro histórico de la capital de los ecuatorianos, llegaron hasta la plaza de Santo Domingo y no se dirigieron hacia el Palacio de Carondelet, pues el Palacio de Carondelet ahora mismo está resguardado, está custodiado por fuerzas policiales, sino que avanzaron hasta este sitio, hasta la Basílica del Voto Nacional, donde, como habíamos dicho, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, mediante un comunicado dio a conocer que aceptó el diálogo con los 5 poderes del Estado. Pero no solamente la CONAIE dio a conocer aquello, diferentes movimientos indígenas dieron a conocer, ratificaron su decisión de diálogo. Y precisamente para conversar sobre eso tenemos al vicepresidente de la FENOCIN con nosotros. ¿Qué se espera para esta tarde? Bueno, como es de conocimiento del público, saludar a través de Telesur por hacer conocer lo que está viviendo en el Ecuador, lo que se está viviendo en una crisis política, una crisis económica. La gente, el pueblo ha salido con la finalidad de exigir justicia, de exigir derechos para cada uno de los pueblos y nacionalidades. Efectivamente, el día de hoy, luego de una jornada de lucha, pues por la invitación del presidente de la Asamblea, no del Ejecutivo, sino por el presidente de la Asamblea, nos ha invitado tanto a la FENOCIN, a la CONAIE y a la FEINE y otras organizaciones sociales a buscar los resultados. Lo que estamos en este momento, pues acudiendo a la invitación del presidente de la Asamblea, quien está encargado, pues también invitar a los 5 poderes del Estado, incluso el Ejecutivo, con la finalidad de recibir respuestas. No estamos yendo a un diálogo, sino a recibir respuestas, porque el gobierno ya sabe cuáles son nuestras 10 demandas y frente a eso el gobierno tiene que responder esas demandas. La cita estaba prevista para las 2 de la tarde. ¿Ya se instaló esta mesa de diálogo? Bueno, todavía no estamos llegando, como usted ve, varios dirigentes van a ingresar. Hemos solicitado de que este encuentro, donde el Ejecutivo tiene que dar la respuesta, sea con medios públicos, porque la gente quiere ver cuál es la voluntad política que tiene el gobierno con la gente, porque aquí estamos luchando por la pobreza, por la desigualdad y queremos derecho frente a eso. Es decir, va a ser una reunión pública. ¿Ustedes están insatisfechos con lo anunciado por el presidente Guillermo Lasso, quien dijo que disminuirá en 10 centavos los precios de los combustibles? Efectivamente, 10 centavos es una burla para los pueblos indígenas, para el pueblo ecuatoriano en sí, porque 10 centavos no da igualdad a 6 muertos. O sea, aparte de eso, el presidente reduce los 10 centavos. Por ejemplo, el extra, la gasolina extra está en 2,55 actualmente y el diésel está a 1,90, de ello bajaría 10 centavos, pero no creo que esta lucha de más de 14 días de jornada pues valga 10 centavos, y frente a eso que hay amenazas de persecución a los líderes, y eso quiero poner en conocimiento, sobre todo también al mundo, pues a los derechos humanos, de que en el Ecuador que está viviendo ahora pues hay una persecución fuerte a los líderes y sobre todo a los pueblos y nacionalidades. El día viernes había una masacre fuerte en la Casa de la Cultura
pues como que los indígenas fuéramos un objeto, o ni a los animales se trata así, mandar a disparar o lanzar bombas. Creo que vivimos en un Ecuador de paz, intercultural, plurinacional, y frente a eso creo que no podemos tener discrepancias. Creo que el gobierno tiene que entender la desigualdad social que hay en este país, porque frente a eso estamos luchando, y por eso pues invitamos a todos los sectores sociales y al mundo, pues, que sea testigo frente a nuestras vidas y frente a las acciones sociales que está pasando en este momento. Hay sectores que han calificado al movimiento indígena como un movimiento intransigente, que no cede. ¿Es así? ¿Ustedes no están cediendo? ¿No ven como buenas señales las dadas por el gobierno nacional? Nosotros siempre hemos estado dispuestos a conversar. Como es de conocimiento público, nosotros con todas las organizaciones sociales hemos asistido 2 veces a conversar con el presidente de la República, y dentro de ello hemos pedido que sea virtual, pero el presidente no ha querido. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos propuestas claras, contundentes por la gente, porque la gente cada día pues su economía está en el suelo. Los productos de la canasta básica familiar cada día sube, y mientras que los productos del campo no tiene un precio fijo, y frente a eso creo que estamos exigiendo que garantice el control, en este caso, de los productos del campo. Ahora en el Ecuador no regula, no controla los precios del mercado el gobierno, pero quien controla es el mercado. Entonces no tenemos un gobierno quien regula los precios de la canasta básica familiar. Es por eso que la inflación cada día sube. En el comunicado que ustedes emitan, llaman a sus bases a estar vigilantes, a mantener una vigilia permanente en función de que los 10 puntos sean cumplidos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que van a permanecer aquí mientras la mesa de diálogo se cierra? ¿Cómo leer este comunicado? Bueno, efectivamente, venimos por los 10 puntos e iremos con los 10 puntos de los resultados. Si ahí el gobierno no cede, pues ya no es problema de nosotros, sino del gobierno. Quien cae en la mentira es el gobierno, porque aquí queremos que responda a los 10 puntos. Con este gobierno, con cualquier gobierno, sostendremos los 10 puntos, porque son puntos álgidos que debe mejorar la economía del campo y de todos los sectores populares de este país. Muchísimas gracias. Estas son las declaraciones que surgen a esta hora desde la capital de los ecuatorianos. Como decíamos, estamos en la Basílica del Voto Nacional, ubicada en el centro histórico de Quito, donde se cumplirá una agenda importante de diálogo entre las comunidades indígenas y los 5 poderes del Estado ecuatoriano. A pesar de que la cita fue convocada para las 2 de la tarde, han transcurrido ya 45 minutos. Todavía no se instala esta mesa de diálogo, pero nosotros estaremos expectantes de lo que aquí acontece para llevarles la información de primera mano. Es lo que tenemos desde acá. Ustedes continúan con más desde Caracas. Buenas tardes. Agradecemos a nuestra colaboradora Elena Rodríguez por ampliar parte del panorama que se vive a esta hora en Ecuador. Y para conocer más sobre el tema en Ecuador, Telesur les invita a ver Enclave Política. No se pierdan esta noche la entrevista al integrante de la Misión Internacional de Solidaridad y de Derechos Humanos, Juan Grabois. Con él abordaremos el estado de derechos humanos en Ecuador. No se lo pierdan esta noche a las 20:30 horas de Ecuador, Colombia y Perú, a las 21:30 horas de Venezuela, Bolivia y Cuba, a las 22:30 horas de Argentina, Uruguay y Brasil, a las 3:30 horas de España, solo por Telesur. Ahora nos enfocamos en Perú. Y es que los gremios de transportistas y agricultores de esta nación iniciaron este lunes un paro indefinido a nivel nacional por el aumento de los precios de la gasolina y fertilizantes. Esta decisión se anunció luego que los líderes sindicales no llegaran a un acuerdo en la reunión del fin de semana con los representantes del gobierno del presidente Pedro Castillo, en la que exigieron considerar el transporte de carga como un servicio público y que se prorrogue la eliminación de un impuesto a los combustibles. En este contexto, varios sectores agrarios informaron que se unirán al movimiento por el alza de los precios de los fertilizantes y escasez de este producto, al estar a poco más de un mes del inicio de la campaña de siembra a nivel nacional. Por otro lado, el gobierno ha declarado que han ofrecido subsidiar hasta el 40% en el costo de los viajes y fertilizantes. El presidente de Perú, Pedro Castillo, no va
a recibir a la Comisión de Fiscalización en el Palacio de Gobierno, indicando que no cumplen con las garantías de un proceso legítimo. El abogado del mandatario, Benjin Espinosa, sostuvo que la comisión parlamentaria que investiga el caso de Sarreta no actúa de manera objetiva al considerar que la entidad solo apunta a levantar cargos contra el jefe de Estado. Además, advirtió que la comisión habría informado que presentará este miércoles su informe final sin considerar las declaraciones del presidente Castillo. Por último, el abogado recordó que el referido grupo de trabajo no entregó los elementos de convicción o indicios que presuntamente tienen en el caso. En Argentina, el paro de transportistas se mantiene este lunes en las calles y rutas del país en señal de protesta por la falta de combustible. Desde Buenos Aires, nuestro corresponsal Juan Carlos Bartolota nos amplía más la información. Adelante. Muchas gracias. Este domingo al atardecer hubo nuevas protestas en rutas y autopistas del país que impedían la circulación de camiones y el endurecimiento de los bloqueos desde este lunes que se iniciaron en las autopistas a Buenos Aires, en la altura de San Pedro y San Nicolás y en Santa Fe, además de la Ruta 11 donde no pasaban los camiones, aunque sí el transporte de oxígeno, ambulancias o utilitarios, además de transporte de pasajeros y autos particulares que podían circular libremente, pero con demoras. Los transportistas de carga sostienen su reclamo en distintos puntos del país por la crisis que generó el faltante del gasoil. Además, en el sector anticiparon que podrían llevar adelante una movilización hacia la ciudad de Buenos Aires que se realizaría este martes con la participación de la CTA Autónoma, de no mediar una solución en el conflicto. Mientras tanto, las autoridades nacionales intentan acelerar el arribo de varios barcos con una importante provisión de gasoil, no solo para el transporte de carga, sino también para las centrales eléctricas que necesiten este combustible. El conflicto por la faltante de gasoil en todo el país, que disparó la semana pasada un paro nacional de transportistas, dueños de camiones, abrió un segundo capítulo este domingo al atardecer con nuevas protestas en rutas y autopistas. Manifestantes impidieron la circulación, como decíamos, de camiones con la promesa de endurecer los bloqueos. Desde la Federación de Entidades Empresarias del Autotransporte de Carga, FADEAC, señalan que entre el 15 y el 25 de junio Tierra del Fuego fue el único distrito de la Argentina en el que los transportistas de cargas no tuvieron inconvenientes para cargar combustible. El mapa de abastecimiento de gasoil creado por técnicos de esa federación muestra que en ese periodo 23 distritos registraron problemas de diferente magnitud para acceder al gasoil. El semáforo virtual, que se conforma a partir de la respuesta de conductores y propietarios de camiones de algunas de las 4.500 pymes que integran las 44 cámaras de transporte nucleadas en FADEAC, señalan estos inconvenientes. Ustedes. Agradecemos a nuestro corresponsal en Buenos Aires, a Juan Carlos Bartolota. Momento de marcar una pausa. En breve, más información. Sigan con nosotros. Para solicitar su membresía. Asimismo, el diplomático señaló que aunque el BRICS no conforma un tratado o un acuerdo internacional, tiene su base en un mecanismo creativo y con aspectos amplios. En este contexto, el presidente iraní Ebrahim Raisi expresó la disposición del país para compartir sus capacidades y potenciales para ayudar a los BRICS a alcanzar sus objetivos. El BRICS representa el 30% de la producción bruta mundial y el 40% de la población mundial. Grecia autorizó este domingo la navegación del petrolero ruso Lana, tras un largo litigio que ha provocado un conflicto con Irán y la retención de 2 petroleros griegos en el Golfo Pérsico. Se espera que el petrolero llegue al puerto una vez que cancelada la deuda que posee el propietario con una empresa de remolque. La embarcación, que fue incautada por las autoridades el pasado 14 de abril mientras se refugiaba de una tormenta en una bahía frente al puerto de Caristos, al extremo sur de la isla de Eubea, al momento de ser interceptado el tanquero que transportaba unas 115.000 toneladas de petróleo iraní. Sur Noticias, gracias por estar informados a través de nuestra señal. Recuerden visitar nuestro portal web telesurtv.net. Hasta la próxima.